La subasta monográfica que SETDAR dedica a Pere Cosp nos brinda la perfecta ocasión para conocer el talento creativo del diseñador barcelonés. Prueba de su personalidad inconformista e inquieta es el diseño vanguardista de sus muebles y lámparas que ennoblece el material con atrevidas combinaciones. El espíritu innovador y transgresor de Pere Cosp, junto al savoir-faire que le dio el oficio de ebanista sobradamente aprendido en el taller familiar, le convirtieron en portavoz de nuevas tendencias y en un vanguardista sin nada que envidiar al movimiento moderno que coetáneamente tenía en París o en Milán sus centros de efervescencia. A lo largo de sus 50 años de carrera, transformó como decorador y diseñador un centenar de casas particulares en viviendas modernas, a menudo avanzadas a su tiempo, pretendiendo impregnar su sello personal en cada rincón del hogar. Así pues, Pere Cosp se convirtió en un referente local del movimiento internacional que a día de hoy es necesario dar a conocer y reivindicar. Mi padre nació en Barcelona en 1907, estudió en la Escuela Superior de Bells Oficis de Barcelona y ya muy joven, a los 18-19 años, se metió en el taller de su padre. Pero su padre había muerto 6 o 7 años atrás y este taller estaba en manos de un encargado. Entonces él cuenta que se metía por todas partes, lo quería hacer todo diferente. Era un taller de marcos y molduras para cuadros y espejos, pero todo lo que hacían se vendía a tiendas, que a su vez vendían a clientes. Claro, esto a él no le gustaba nada. Y en pocos años, realmente pocos años, consiguió reconvertir este taller sin dejar de hacer este trabajo que había hecho hasta entonces. Fue haciendo diseño de muebles y decoración integral de muchos pisos. Lo joven que era, haber conseguido esto, desde luego, ya es un mérito. Hasta, claro, llegó la guerra, que podía haber significado la desaparición del taller, pero no, pasada la guerra, pues muchos antiguos clientes volvieron porque se querían reconstruir los muebles o las decoraciones que habían sido destruidas. Siguió trabajando cada vez con más trabajo directo a los clientes y lo de las tiendas, pues acabó desapareciendo. Su clientela, constituida básicamente por alta burguesía y aristocracia, era bastante conservadora y pedían estilos clásicos. En las segundas residencias era donde la gente ya admitía más una cierta modernidad, como es el caso de esta casa, de donde son estos muebles que vemos aquí. Y hasta que llegó ya los años 60 y 70, que fueron sus años de plenitud, en que ya los clientes no le preguntan en qué estilo les hará la casa, sino que ya saben que la hará en su estilo. Sus influencias, pues recibías muchas publicaciones, inglesas, francesas, alemanas, italianas, escandinavas, y quizá la revista que más le gustaba o que realmente le influyó más es la revista Domus, que recibimos en casa puntualmente cada mes, pues desde principios de los 50. Dada su amistad con artistas internacionales como podían ser Tapies, Francesc d'Assís Galí, Mercader, pues conseguía que sus clientes encargaran cuadros para ya un determinado sitio que lo tenían preparado para que ellos hicieran algún cuadro. Su leitmotiv, digamos, la madera y los materiales que podríamos llamar humildes, como la madera de pino, el tablero aglomerado, la arpillera, la rafia, como aquí hay varios muebles de rafia, conseguía darles unos tratamientos muy especial, rugosa, y luego lo barnizaba poco, quedaba como una cosa muy natural, muy diferente con lo que se solía hacer en la época de unas boiseries barnizadas con mucho empaque. Esto era una cosa mucho más fresca, pero a la vez elegante.